El arte de ver, capítulo 5. Causas del mal funcionamiento visual, enfermedades y emociones. En el capítulo precedente hemos hablado de que el mal funcionamiento visual se debe en primer término a enfermedades que tienen su asiento en los ojos o en alguna otra parte del cuerpo y en segundo lugar a alteraciones psicológicas relacionadas con emociones negativas como son el temor, la angustia, el pesar, el dolor, etc. No hay ni qué decir que en estos casos el establecimiento del funcionamiento depende de la eliminación de las causas psicológicas y fisiológicas que la disfunción. Pero, mientras tanto, pueden también obtenerse considerables mejorías mediante el aprendizaje y práctica del arte de la visión. Puede considerarse como un principio fisiológico general que la mejoría en el funcionamiento de una parte del cuerpo tiende siempre a ser seguida de una mejoría orgánica dentro de esa parte. En el caso de enfermedades que tienen su asiento en el ojo mismo, los malos hábitos en el funcionamiento son con mucha frecuencia un factor causal y predisponente. En consecuencia, la adquisición de nuevos y mejores hábitos conduce muchas veces a la rápida mejoría en el estado orgánico de los ojos alterados. Hasta en aquellos casos en que la alteración ocular es solo un síntoma de una enfermedad que tiene su asiento en alguna otra parte del cuerpo, la adquisición de hábitos adecuados producirá generalmente una cierta mejoría en el estado orgánico del ojo alterado. Otro tanto ocurre con las alteraciones psicológicas. El perfecto funcionamiento no podrá lograrse en tanto que persista el estado de emoción negativa que produce la disfunción. De todos modos, la práctica consecuente del arte de la visión puede mejorar en mucho el funcionamiento, hasta cuando persiste el estado psicológico indeseable, y sin el aprendizaje de este arte será muy difícil, aún después de desaparecer las causas perturbadoras, eliminar los malos hábitos contraídos cuando estas causas estaban presentes. Por otra parte, la mejoría de la función visual puede actuar favorablemente sobre el estado mental perturbado. Numerosos tipos de funcionamiento imperfecto dan lugar a marcada excitación nerviosa. En el caso de los individuos con hipermetropía, especialmente cuando existe una tendencia al estrabismo divergente, la tensión nerviosa es muchas veces marcadísima y la víctima puede hallarse en un estado de intranquilidad y agitación cercano a la locura. Esa excitación nerviosa agrava el estado psicológico perturbador. La intensificación de la perturbación aumenta la disfunción, que a su vez exagera la tensión nerviosa, y la tensión nerviosa aumenta y agrava el estado perturbador. Nos hallamos en un círculo vicioso, pero felizmente existen también círculos virtuosos. La mejoría del funcionamiento alivia la tensión asociada a la disfunción y este alivio de la tensión actúa favorablemente sobre el estado general. El alivio de la tensión no eliminará, como se comprende, las condiciones perturbadoras, pero ayudará a hacerlas progresivamente más soportables y menos peligrosas en sus efectos sobre la función visual. La moraleja es clara. Cuando existe una razón para creer que el mal funcionamiento visual es originado completamente o en parte por una enfermedad o una emoción perturbadora, daremos los pasos necesarios para eliminar las causas, pero mientras tanto, aprendamos el arte de la visión. Causas del mal funcionamiento visual. Tedio. Otro obstáculo común para la buena visión es el tedio.
que rebaja la vitalidad general somática y mental, incluyendo la de los órganos de la visión. Elogiaremos algunos párrafos relacionados con la cuestión que ahora nos interesa del trabajo de Joseph Barmark, se agrega en la referencia abajo. Los síntomas del tedio se acompañan frecuentemente para una aumentada apreciación de estímulos perturbadores como son los dolores, los esfuerzos oculares, el hambre. La aumentada apreciación del esfuerzo ocular conducen a un mayor esfuerzo para ver, y ese mayor esfuerzo, asociado con el mayor esfuerzo para fijar la atención a pesar del aburrimiento, da lugar, de un modo que será explicado más tarde, a un descenso de la visión y a una mayor sensación de esfuerzo ocular. Por lo que se refiere al efecto del estado mental sobre el estado del cuerpo, Mr. Barmark escribe lo siguiente: cuando se produce el tedio, la situación resulta desagradable, pues se responde a ella con ajustes fisiológicos, imperfectos, causados a su vez por una motivación insuficiente. Lo inverso es también exacto. Los ajustes fisiológicos imperfectos debidos a alteraciones orgánicas o funcionales, en este ejemplo de los órganos de la visión, actúan desfavorablemente sobre la motivación, disminuyendo el deseo del individuo para realizar una determinada tarea, debido a que es muy difícil para él ejecutarla bien. Esto, a su vez, exagera la insuficiencia de la adaptación fisiológica y de este modo, en un círculo vicioso, el tedio aumenta el defecto funcional y el defecto funcional aumenta el tedio. El proceso se aprecia claramente en los niños que sufren defectos de la visión. Debido a que para el hipermétrope la lectura es desagradable, tiende a aburrirse en su trabajo y su aburrimiento aumenta el mal funcionamiento que le hace ser hipermétrope. De modo análogo, el miope tropieza con grandes dificultades cuando juega o se halla entre otras personas cuyos rostros tan solo puede ver claramente a corta distancia. En consecuencia, se aburre en la vida deportiva y en la vida social, y el tedio actúa desfavorablemente sobre su defecto visual. La mejoría de la visión modifica la cualidad de la motivación y reduce el campo en que el tedio es experimentado. La disminución del tedio y el mejoramiento de la motivación se traducen por un mejor ajuste fisiológico que da lugar a la mejoría de la visión. También en este caso la moraleja es evidente: evitar, si es posible, aburrirse o aburrir a los demás. Pero si no puedes impedir el tedio o aburres a los demás, aprende el arte de la visión para tu propio beneficio y enséñalo a tus víctimas para que se aprovechen de él. Causas del mal funcionamiento visual. Atención mal dirigida. Todos los factores físicos y psicológicos antes mencionados que dan lugar al imperfecto funcionamiento visual son factores que yacen, por así decir, fuera del proceso de la visión. Consideraremos ahora una fuente aún más frecuente que disfunción que yace dentro del proceso de la visión: la atención imperfectamente dirigida. La atención es la condición indispensable de los dos elementos mentales en el proceso total de la visión. Sin atención no puede haber selección en el campo general de la sensación y no hay percepción de los sensas seleccionados como aparición de objetos físicos. Como ocurre en otras actividades psicofísicas, existe una forma adecuada y también una forma errónea de dirigir la atención. Cuando la atención se dirige en la forma correcta, el funcionamiento visual es bueno. Cuando se dirige en una forma errónea, el funcionamiento
es perturbado y la capacidad para ver declina. Mucho se ha escrito acerca de la atención y se han realizado muchos experimentos con el objeto de medir su intensidad, su duración efectiva y sus correlaciones corporales. Para nuestro objeto actual, son pocas las consideraciones generales y los hechos particulares que tienen importancia y por tanto me limitaré tan solo a ellos. La atención es especialmente un proceso de diferenciación, un acto de separación y aislamiento de una cosa o pensamiento particular de las restantes cosas en el campo sensorial o de los pensamientos de la mente. En el proceso total de la visión, la atención se asocia íntimamente con la selección. En efecto, es casi idéntica a esa actividad. Los diversos tipos y grados de atención pueden ser clasificados por lo que se refiere a la visión, siguiendo diferentes caminos. La clasificación más importante es la que divide todos los actos de la atención en las dos clases principales de atención, espontánea y atención voluntaria. La atención espontánea es el tipo de atención que también poseen los animales superiores, el acto no forzado de conocimiento selectivo que es determinado por la necesidad biológica de vivir y reproducir la especie, o por las exigencias de nuestra segunda naturaleza, en otras palabras, de nuestros hábitos y normas establecidos de pensamientos, sentimientos y conducta. Este tipo de atención no significa esfuerzo alguno cuando se desplaza y es transitorio, y muy escaso esfuerzo cuando se prolonga. La atención espontánea puede prolongarse hasta en los animales. El gato que espera largo tiempo al lado de la cueva de un ratón es un ejemplo manifiesto. La atención voluntaria es, por así decir, la variedad cultivada de la forma espontánea y natural. Se encuentra únicamente en el hombre y en los animales sometidos por los seres humanos a alguna forma de aprendizaje. Es la atención que se asocia con tareas intrínsecamente difíciles o con tareas que tenemos que realizar aun cuando no lo deseemos de un modo particular. El muchacho que estudia álgebra muestra atención voluntaria si es que en realidad presta alguna atención. El mismo muchacho que se dedica a un juego muestra atención espontánea. La atención voluntaria se asocia siempre al esfuerzo y tiende más o menos rápidamente a producir fatiga. Consideraremos ahora las correlaciones corporales de la atención en tanto que afectan al arte de la visión. El primer hecho y más significativo es que la sensación, la selección y la percepción no pueden tener lugar sin algún grado de movimiento corporal. Sin elementos motores, escribía Ribot en su estudio clásico de la psicología de la atención, la percepción, y del texto se desprende que el autor comprende bajo este término la sensación y la selección, así como la percepción, es imposible. Si el ojo se mantiene fijo sobre un determinado objeto sin moverse, la percepción después de cierto tiempo disminuye y luego desaparece. Si se colocan los extremos de los dedos sobre una mesa sin ejercer presión, bastan pocos minutos para que ya no se sienta el contacto. Pero un movimiento de los ojos o de los dedos, aunque sea ligero, vuelve a despertar la percepción. El conocimiento solo es posible mediante el cambio. El cambio tan solo es posible mediante el movimiento. Sería fácil dedicar muchas páginas a este tema, pero aunque los hechos
son muy manifiestos y vulgares, la psicología ha despreciado tanto el papel desempeñado por los movimientos que en realidad ha olvidado al menos que son la condición fundamental del conocimiento y los instrumentos de la ley fundamental del conocimiento, que es relatividad y cambio. Basta con lo que hemos dicho para justificar la afirmación de que donde no hay movimiento no hay percepción. Hace más de 50 años que Ribot enunció esta importante verdad respecto a la conexión entre movimiento y percepción. En teoría, todos aceptamos ahora que Ribot tenía razón. Sin embargo, los oftalmólogos ortodoxos no han hecho el menor esfuerzo para descubrir cómo puede aplicarse este principio a la práctica para mejorar el funcionamiento visual. Esta tarea fue emprendida por el Dr. Bates, en cuyo sistema se subraya continuamente la importancia del movimiento como una ayuda para la visión. Mientras tanto, las investigaciones de la psicología experimental han confirmado la conclusión categórica de Ribot, proporcionando la justificación teórica de muchas de las prácticas y técnicas enseñadas por el Dr. Bates y sus continuadores. En el trabajo ya citado del Dr. Barmark, se establece que la atención que se desplaza libremente es un sostén importante de la actividad vital. Si la atención se limita a una tarea insuficientemente motivada, la actividad vital disminuye. Y la importancia de la movilidad es también subrayada por el profesor Abraham Wolf en su artículo Atención de la última edición de la Enciclopedia Británica. La concentración de la atención sobre algún objeto o pensamiento puede prolongarse considerable tiempo en los individuos normales, pero lo que comúnmente se llama un objeto o un pensamiento es algunas veces muy complejo, con muchas partes y aspectos, y nuestra atención realmente pasa continuamente de una parte a otra, desde atrás hacia adelante. Nuestra atención a lo que en verdad puede ser considerado como una sola cosa, que no proporciona oportunidades para desplazar la atención desde una parte a otra, por ejemplo, una pequeña mancha coloreada, no puede ser mantenida durante más de un segundo sin correr el riesgo de caer en trance hipnótico o en algún estado patológico similar. Por lo que se refiere a la visión, este movimiento continuo de la atención de una parte a otra del objeto inspeccionado se acompaña normalmente del movimiento correspondiente del aparato físico de la sensación. La razón es simple: las imágenes más claras se recogen en la zona macular del centro de la retina y particularmente en la diminuta fovea centralis. La mente, al seleccionar parte tras parte del objeto que ha de ser percibido, provoca los movimientos de los ojos de tal modo que cada parte del objeto va siendo vista por esa posición del ojo que recoge la imagen más clara. El oído no tiene la región correspondiente a la fovea centralis. En consecuencia, es indispensable el desplazamiento de la atención dentro del campo auditivo, que no implica un desplazamiento paralelo del órgano corporal. La diferenciación y selección de los sensa auditivos tan solo puede ser hecha por la mente y no requiere los movimientos correspondientes del aparato sensorial auditivo. Hemos visto que, para ser eficaz, la atención debe estar continuamente en movimiento y que, debido a la existencia de la fovea centralis, los ojos deben desplazarse continuamente, lo mismo que la atención mental que los gobierna. Pero aunque en los sujetos normales la atención se asocia siempre
con movimientos oculares continuos, se asocia también con la inhibición de los movimientos en otras partes del cuerpo. Todo movimiento corporal se acompaña de una sensación más o menos vaga. Y cuando intentamos prestar atención a alguna cosa, estas sensaciones actúan como estímulos perturbadores. Para evitar esas distracciones hacemos todo lo que podemos para impedir el movimiento de nuestro cuerpo. Si el acto de la atención se acompaña de actividades manuales o de otro tipo relacionados con el objeto a que se presta atención, nos esforzaremos para eliminar todos los movimientos, salvo aquellos estrictamente necesarios para nuestra tarea. Si no tenemos una tarea para realizar, intentaremos inhibir todos nuestros movimientos y mantener nuestro cuerpo en una quietud perfecta. Todos conocemos la conducta del público durante un concierto. Durante la ejecución, todos los individuos permanecen sin moverse, pero cuando el último acorde se apaga, el silencio se termina con el aplauso, o si se trata del intermedio entre dos movimientos de una sinfonía, con un violento huracán de toses, estornudos y de movimientos sin objeto. La intensidad de esta explosión es un signo de la intensidad y totalidad de las inhibiciones impuestas por la atención a la música. Francis Galton se tomó una vez el trabajo de contar el número de movimientos corporales que se producían en un público de 50 personas que escuchaban una conferencia bastante aburrida. La proporción media por minuto de movimientos realizados por cada miembro del público era de 45. En raras ocasiones, cuando el conferenciante daba un tono más vivo a su oración, ese número disminuía en más de un 50%. La inhibición de las actividades inconscientes marcha paralelamente a la de los movimientos conscientes. Los hallazgos correspondientes a los movimientos respiratorios y latidos cardíacos han sido resumidos por Philip en un trabajo titulado La medida de la atención, publicada en 1928 por la Universidad Católica de América. Durante la atención visual, la respiración disminuye en amplitud, pero el número de respiraciones unas veces se hace mayor y otras menor. Durante la atención auditiva, el número es siempre menor, pero el efecto sobre la amplitud es variable. La limitación de la respiración muchas veces provoca lentitud de los latidos cardíacos, particularmente en los primeros momentos de la atención. Esta lentitud parece debida a la inhibición de la respiración más que a la influencia directa de la atención. Movimientos continuos de los ojos, inhibición del movimiento del resto del cuerpo, tal es la regla por lo que se refiere a la atención visual. Y en tanto que se observa esta regla y no existan enfermedades o trastornos psicológicos, el funcionamiento visual permanecerá normal. La anormalidad se establece cuando la inhibición del movimiento, que es usual y adecuada en las otras partes del cuerpo, tiene lugar en los ojos, donde está completamente fuera de lugar. Esta inhibición del movimiento de los ojos, un movimiento del cual somos casi inconscientes, se provoca por un deseo ansioso de ver. En esta ansia para ver, inmovilizamos inconscientemente los ojos, del mismo modo como movilizamos las restantes partes del cuerpo. El resultado es que comenzamos a fijar la mirada en aquella parte del campo visual que intentamos percibir. Pero la fijación de la mirada está siempre en contra de su propio objeto, pues, en lugar de ver más, una persona que ha inmovilizado su aparato sensorial, un acto que inmoviliza también la atención íntimamente relacionada, hará descender automáticamente la capacidad de su visión, que depende, como sabemos, de la ininterrumpida movilidad de los ojos
y de la mente, que atiende, selecciona y percibe asociada con los ojos. Además, el acto de fijar la mirada, dado que representa un esfuerzo para reprimir movimientos que son normales y habituales, se acompaña siempre de una excesiva y continua atención, y ésta a su vez produce una sensación de esfuerzo fisiológico. Pero cuando existe una excesiva y continua atención, el funcionamiento normal se hace imposible. La circulación se reduce y los tejidos pierden su resistencia y su capacidad de restablecimiento. Para vencer los efectos del mal funcionamiento, la víctima de esos malos hábitos fija la mirada cada vez más intensamente y en consecuencia ve menos y con mayor esfuerzo, y así sucesivamente en una espiral descendente. Existe una razón para suponer que la atención mal dirigida, que da lugar a la inmovilización de los ojos y de la mente, es la causa más importante del mal funcionamiento visual. El lector se dará cuenta, cuando las describa detalladamente, que muchas de las técnicas propuestas por el Dr. Bates y sus continuadores se dirigen específicamente a restablecer la movilidad de los ojos y de la mente, sin la cual, como afirma la psicología experimental, no puede haber sensación ni percepción normales.